Aquella mañana, los cielos sobre el estrecho de Hormuz fueron desgarrados por el aullido ensordecedor de las sirenas de alerta máxima de combate, en el preciso instante en que la superflota estadounidense saltó a su estado más elevado de preparación operacional. Un evento frenético, muy por encima de todo lo que los servicios de inteligencia habían anticipado, se estaba desarrollando ante los ojos de todos. El destructor USS Delbert de Black mantenía el radar de control de fuego SPY-6, clavado directamente sobre el centro de mando del portaaviones iraní Shahed Berri, valorado en $1.500 millones. Bajo la superficie, 20 embarcaciones de ataque rápido de la Guardia Revolucionaria habían abierto sus tubos de torpedo, ejecutando un movimiento de pinza mortal sobre la arteria energética más vital del mundo. Sobre sus cabezas, cazas FA-18 procedentes del portaaviones Abraham Lincoln surcaban el cielo como relámpagos de acero, con sistemas de guía láser ya fijados en cada lanzador de drones Shahed. Un solo latido equivocado y el mundo sería arrastrado a una guerra de escala planetaria, incinerando la economía global en cuestión de horas. Teherán creía haber acorralado al gigante americano, pero en el preciso instante en que puso el dedo sobre el gatillo, una verdad aterradora emergió en las pantallas de radar, dejando paralizados a todos los oficiales al mando. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en las sombras del océano? El enfrentamiento estratégico en el estrecho de Hormuz se había convertido en un laboratorio de alto riesgo para la guerra asimétrica del siglo XXI. Para entender por qué Teherán apostaría su prestigio regional en una sola misión, hay que comprender la lógica peculiar de su estrategia marítima. Sin la base industrial para construir un portaaviones convencional, la Guardia Revolucionaria realizó una cirugía táctica sobre un inmenso casco comercial de 250 metros, añadiendo una cubierta de vuelo inclinada e instalando decenas de lanzadores de drones suicidas y soportes de misiles Zulfikar. Así nació el Shahed Baghari, una fortaleza móvil de $1.500 millones. Sobre el papel, un blanco lento y vulnerable. Pero en la estrechez del estrecho, un señuelo de primer nivel diseñado para paralizar la arteria energética más importante del planeta. Minutos después, el enfrentamiento se transformó en una pesadilla espectral. Mientras el USS Delbert de Black mantenía un crucero constante de 18 nudos, el Shahed Berri comenzó a inundar la atmósfera con ruido blanco electrónico de alta potencia. Al mismo tiempo, 20 embarcaciones de ataque rápido de la Guardia Revolucionaria se desplegaron en formación de media luna, intentando empujar al destructor americano hacia la escarpada costa iraní. La tripulación del Black permaneció en silencio de emisión total. Pero cuando el radar Spy-6 descompuso la firma del Baghari, el cerebro digital detectó una discrepancia aterradora. Las señales que emanaban del buque iraní no procedían de estaciones de control de drones. Eran emitidas por potentes generadores simuladores atornillados a cubierta. El Shahed Berri era un fantasma electrónico, una carcasa de miles de millones de dólares diseñada para atraer al sistema Aegis americano y hacer que desperdiciara todo su arsenal de misiles contra un objetivo hueco. El verdadero golpe mortal acechaba bajo las olas. Mientras los ojos del mundo estaban fijos en la superficie, Teherán había desplegado un enjambre de mini submarinos de la clase Gadier y vehículos submarinos autónomos directamente bajo el casco de petroleros civiles en tránsito. Estos depredadores empleaban el enorme ruido de los motores de los buques mercantes como escudo físico y acústico, recibiendo breves pulsos de mando en baja frecuencia desde controladores ocultos en los acantilados costeros. Las serpientes de las profundidades reptaban por el lecho marino a menos de 2.000 yardas de las hélices del Black. ¿Cómo resuelve la Marina de los Estados Unidos el problema de encontrar una aguja en un pajar cuando un petrolero de 300.000 toneladas está siendo usado como escudo viviente? Si disparamos, arriesgamos un apocalipsis ecológico. El tablero de ajedrez de Hormuz estaba en un estado de desequilibrio extremo. El buque señuelo Shahed Baghari seguía gruñendo en la superficie para atraer todas las miradas, mientras los minisubmarinos y vehículos submarinos autónomos de la Guardia Revolucionaria se habían acercado silenciosamente al USS Delbert de Black, hasta menos de 2.000 yardas de distancia.
empleaban una táctica devastadora, ocultándose bajo el vientre del supertanquero civil Majestic Sapphire, un monstruo de 300.000 toneladas, para usar su enorme ruido de propulsión como máscara de su propia firma sonora. Buscar un mini submarino bajo la sombra de un gigantesco petrolero es como intentar escuchar el zumbido de un mosquito en medio de un concierto de rock ensordecedor. Si los americanos disparaban por error contra el petrolero, una catástrofe ambiental y económica de escala global estallaría de forma inmediata. Esa era la carta que Irán guardaba para el golpe final: usar a los civiles como escudos humanos. Sin embargo, la Marina de los Estados Unidos respondió con precisión quirúrgica. Desde la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln, 2 helicópteros antisubmarinos MH-60R Seahawk cortaron la niebla que comenzaba a alzarse, desplegando una densa red de boyas de sonar pasivo SSQF-53GE alrededor de la formación del petrolero. Lo que comenzó en ese momento fue una verdadera cirugía acústica submarina. En lugar de los algoritmos tradicionales, el sistema de procesamiento de los Seahawk utilizó un algoritmo de fusión para despojar capa a capa los miles de ruidos generados por los petroleros, aislando con precisión las frecuencias características de las hélices de los minisubmarinos enemigos. No necesitábamos buscar, estábamos cartografiando el fondo del mar entero con el oído de una supercomputadora. Al percibir que la trampa acústica estaba siendo descifrada, el Shahed Baghari decidió jugar sus cartas abiertamente. Activó de repente su radar de control de fuego, fijándolo sobre los helicópteros Seahawk con la esperanza de usar la presión aérea para obligarlos a retroceder. Pero el USS Delbert de Black tenía preparada una respuesta gélida. En lugar de responder con misiles, el destructor Flight 3 activó el enmascaramiento de firma acústica. Al ajustar el flujo alrededor de sus hélices y activar dispositivos acústicos simulados, el Black creó un fantasma sonoro para engañar a los sensores de los submarinos iraníes. Hizo creer al enemigo que el buque americano había cambiado de rumbo y se encontraba a varios kilómetros de distancia, en una posición completamente diferente. Irán creía que estaba cerrando el cerco, pero en realidad estaba persiguiendo una ilusión digital fabricada por los americanos. Mientras el enemigo aún luchaba contra el fantasma, el USS Delbert de Black transmitió silenciosamente las coordenadas reales del objetivo a un submarino de la clase Virginia que permanecía sumergido en las profundidades. El cazador se había convertido oficialmente en la presa, sin siquiera saberlo. Instantes después, la atmósfera táctica dentro del centro de mando del Shahed Baghari sufrió una transición aterradora, de confianza depredadora a parálisis digital total. Los comandantes de Teherán, frente a sus pantallas de control de misión, esperaban ver la trayectoria final de su inmenso enjambre de drones Shahed cerrándose para el golpe decisivo. En cambio, se encontraron con una tormenta de iconos parpadeantes y alertas de fallo de integridad. Aquello no era un ataque convencional de interferencia electrónica por fuerza bruta. Era una corrupción lógica quirúrgica, ejecutada por la mano invisible del escudo global americano. Muy por encima del estrecho, 2 EA-18G Growler del USS Abraham Lincoln ya habían establecido un enlace digital de alta ganancia con el sistema S-EU Bloque 3 del USS Delbert de Black. Juntos, no se limitaban a inundar las ondas de radio con ruido blanco. Estaban realizando una autopsia espectral de los enlaces de control del enjambre. Mediante el procesamiento de señales asistido por máquina, la Marina de los Estados Unidos identificó los intervalos de temporización exactos y las sumas de verificación de datos que mantenían a cientos de drones sincronizados como una única mente colectiva y letal. Los especialistas americanos en guerra electrónica no necesitaban secuestrar cada drone. Solo tenían que corromper el 15% de los paquetes de datos. Los resultados fueron catastróficos para la Guardia Revolucionaria. A medida que los paquetes corrompidos golpeaban los ordenadores de misión de los drones, el enjambre comenzó a sufrir una desincronización total. Cientos de millones de dólares en hardware autónomo empezaron a derivar sin rumbo, desviándose de sus trayectorias y chocando unos con otros en pleno vuelo.
Para los operadores iraníes, parecía que un virus Lázaro se estaba propagando por toda su red. Simultáneamente, la flota americana inició un protocolo avanzado de identificación de huellas de radiofrecuencia. Cada ráfaga de mando desesperada, enviada desde el buque madre iraní para recuperar el control, fue interceptada, analizada y utilizada para geolocalizar con exactitud los búnkeres subterráneos y los emisores ocultos enterrados en las profundidades de la caliza costera de la isla de Qeshm. Los cazadores acababan de entregar al sistema Aegis americano un mapa en alta definición de sus nodos de mando y control más sensibles. El verdadero golpe maestro, sin embargo, fue psicológico. La Marina de los Estados Unidos no tomó realmente el control de los drones, simplemente manipuló los sensores iraníes para hacer creer que lo había hecho. Cuando los comandantes iraníes vieron sus propios drones comenzando a girar de vuelta hacia su propia flota, los protocolos de seguridad entrenados en Moscú desencadenaron un estado de pánico absoluto. Creyeron que los americanos habían capturado las claves de cifrado y estaban a punto de convertir el enjambre de dragones en una ola suicida de $1.000 millones contra el propio Shahed Bagheri. Ante el colapso sistémico total y la aterradora perspectiva de que sus propias armas fueran usadas como verdugo, el mando iraní tomó una decisión desesperada y escalofriante. Temiendo un secuestro americano completo, el mando central de Teherán emitió la orden de autodestrucción de emergencia. En un único instante, miles de drones Shahed, el orgullo del arsenal asimétrico de Irán, activaron sus cargas internas y se precipitaron sobre las aguas turbulentas del Golfo como lluvia de titanio ardiendo. El enjambre de dragones fue borrado de la existencia por las manos de los mismos hombres que lo lanzaron. La humillación de la Guardia Revolucionaria apenas estaba comenzando. La pérdida de ese activo de miles de millones empujó a Teherán a un estado de desesperación estratégica. Para los comandantes de la Guardia Revolucionaria, la destrucción exigía una escalada inmediata y visible para salvar su reputación regional. Jugaron su carta final y más letal: las ciudades de misiles. En las profundidades de los escarpados acantilados de caliza de la isla de Qeshm, las enormes puertas blindadas de los búnkeres subterráneos se abrieron con un chirrido pesado y grave. Los radares de control de fuego de los misiles de crucero antibuque Nur, asesinos con búsqueda activa de radar y un alcance de 120 kilómetros, rugieron a la vida con un pulso concentrado de energía electromagnética, fijándose sobre el casco del USS Delbert de Black. El Nor está diseñado para el vuelo rasante, tejiendo su trayectoria a escasos metros sobre las olas para eludir la detección radar. A esa distancia, una salva de saturación podría desencadenar una crisis energética global y precipitar una guerra de teatro entero en un solo latido. Pero la Marina de los Estados Unidos mantuvo una postura de hielo vivo. En una demostración de intimidación silenciosa, el Delbert de Black mantuvo su crucero constante de 18 nudos. No huyó hacia aguas abiertas, no alteró siquiera su rumbo. El destructor americano expuso su firma intencionalmente, enviando un mensaje cristalino a los acantilados iraníes: conocemos vuestra posición y no tememos vuestro hierro. Esta es la realidad de la dominancia naval moderna. El bando con el sistema superior no necesita pestañear. Mientras los iraníes sudaban sobre sus consolas de lanzamiento, la vigilancia superior hizo su movimiento. Desde la cubierta del USS Abraham Lincoln, que rondaba más allá del horizonte, los EA-18G Growler lanzaron una salva de señuelos voladores MALD, fantasmas digitales capaces de imitar la sección transversal de radar de un Super Hornet o de un bombardero pesado. De repente, las pantallas de radar iraníes se vieron inundadas con 50 blancos de alta velocidad rugiendo hacia su costa desde múltiples vectores. Los comandantes de Teherán fueron lanzados a un estado de parálisis táctica total. Tenían exactamente 5 segundos para decidir. Dispararían sus misiles restantes contra lo que parecían ser 50 aeronaves americanas aproximándose, revelando las coordenadas exactas de sus búnkeres subterráneos secretos para un contraataque inmediato de Tomahawks, o se retirarían y aceptarían una derrota estratégica aplastante. Era un duelo en el que los americanos ya habían desenfundado su arma y la habían apuntado al corazón del adversario.
mientras Irán todavía intentaba identificar cuál de los blancos era real. La Guardia Revolucionaria creyó haber acorralado a un gigante, pero acababa de darse cuenta de que el gigante había estado detrás de ellos todo el tiempo. El enfrentamiento alcanzaba su punto de ebullición máximo, y los cazadores del este estaban a un solo latido de descubrir que, en el estrecho de Ormuz, las amenazas más peligrosas son las que nunca aparecen en ningún mapa. Cuando los comandantes iraníes finalmente comprendieron que estaban mirando un espejismo digital, el punto muerto terminó en un silencio estratégico absoluto. Ante la aterradora perspectiva de perder todo su inventario subterráneo de misiles en un contraataque de Tomahawks, Teherán eligió el camino de la preservación estratégica. Apagaron sus radares de control de fuego y ordenaron una retirada total. El Shahed Baghari, el tigre de papel de $1.500 millones, fue escoltado de regreso hacia Bandar Abbas bajo la mirada en alta definición de los drones americanos. No hundimos el Shahed Berri porque en el mundo de la inteligencia de alto riesgo, un blanco flotante vale más que un naufragio en el fondo del mar. Ese buque es ahora un pasivo de miles de millones de dólares. Cada vez que la Guardia Revolucionaria encienda sus motores o active sus sensores, el Pentágono conocerá sus intenciones exactas antes de que la orden sea siquiera susurrada. No ganamos solo una escaramuza. Le pusimos un micrófono a toda una flota. En el azul profundo del estrecho existe una sola regla: no toques el barco.